Listo, entonces en este caso vamos a hablar de la gestión de riesgo en cuanto a nuestro trading y aquí vamos a hablar de dos factores importantes. Uno es la confianza. Espérenme un momentico. Entonces dijimos que uno es la confianza y número dos, la humildad, ¿sí? Debemos trabajar sí o sí estos dos factores para nuestra gestión de riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir la confianza? Que aquí debemos trabajar en saber lo que tienes que hacer, ¿sí? En saber lo que tienes que hacer. Y la confianza se genera por el conocimiento, es decir, sobre lo que sabes acerca del trading, sobre la estrategia que utilices o la manera en la que analizas el mercado. Entre más apliques esto al mercado, más confianza te da a la hora de operar. Y el segundo factor importante es la humildad. ¿Y a qué me refiero con la humildad? Que en la humildad debemos trabajar en saber que puedes equivocarte. ¿Y a qué me refiero con esto? En saber que puedes equivocarte. Debes tener en cuenta que en el trading no existe una estrategia, no existe un análisis 100% confiable que te dé 100% de probabilidad. No lo hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el trading siempre hay un margen de riesgo, ¿sí? El análisis o la estrategia puede que se dé como puede que no. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que sí o sí tienes que saber que puedes equivocarte. Aquí va el tema de aceptar las pérdidas, ¿sí? Debes sí o sí aceptar las pérdidas. Listo. Entonces, una vez teniendo en cuenta esto, vamos a manejar, vamos a validar lo siguiente. Nosotros en la gestión de riesgo manejamos riesgo-beneficio y lo vamos a definir de la siguiente manera. Riesgo-beneficio. Listo. Entonces, ¿qué es riesgo y qué es beneficio? No sé si ustedes han visto o han escuchado 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 7 y bueno, así sucesivamente dependiendo del tipo de trader que seas y el riesgo, el beneficio que manejes. Pero entonces acá lo vamos a explicar un poquito. ¿Qué quiere decir riesgo? Que yo estoy arriesgando el 1% de mi cuenta, ¿sí? Entonces vamos a decir que aquí arriesgamos el 1% de mi cuenta. Un ejemplo, $10, ¿sí? Arriesgamos $10. Para, arriesgamos $10 para ganarnos dos veces más de lo que arriesgamos. En este caso serían $20, ¿sí? 1, 3, los mismos $10 para ganarme $30. 1, 4 serían $40. 1, 7 serían $70. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo acá. Riesgo, $10. 1, 2, $20. 1, 3, $30. 1, 4, $40. Y 1, 7, $70. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante acá? Que a través de tu backtesting tú identifiques cuál es la probabilidad de que se te dé el riesgo-beneficio 1, 2 o cuál es la probabilidad de que se te dé el riesgo-beneficio 1, 3 o 1, 4 o 1, 7. Según tu backtesting, ¿cuál es el riesgo-beneficio que más te identifica? ¿Sí? En mi caso, 1, 2 y 1, 3. ¿Sí? En mi caso. ¿Sí? Entonces, quiere decir que yo arriesgo 1% para ganarme dos veces de lo que arriesgo o tres veces lo que arriesgo. ¿Claros hasta ahí? Entonces, vamos a poner un ejemplo con una cuenta de $1000, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo con una cuenta de $1000. Entonces, tengo mi cuenta de $1000, $1000. Listo, entonces tengo mi cuenta de $1000. Vamos a dejarla por acá. Listo.
Entonces, de mi cuenta de $1000 voy a decir que arriesgo el 1%. Acá es importante y es clave que nosotros los traders aprendamos a manejar en porcentajes, ¿sí? No en dinero, sino en porcentajes. Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados o no aceptamos las pérdidas. Y si vemos en nuestro broker que estamos perdiendo X cantidad de dinero, entonces hay decisiones emocionales por ese lado. Pero si yo estoy consciente de que estoy arriesgando el 1% de mi cuenta, estoy pensando en porcentajes. ¿Listo? Y por ende voy a tomar decisiones racionales, no emocionales. Entonces, tengo una cuenta de $1000. A esa cuenta de $1000 voy a arriesgar el 1%. El 1% de $1000 equivale a $10, ¿sí? Equivale a $10. Y voy a buscar un riesgo-beneficio, en este caso, un 2%, ¿sí? Entonces, mi riesgo-beneficio, 1,2, ¿sí? Y por acá tenemos riesgo-beneficio 1,3, que es el que vamos a manejar. Ya tú lo puedes hacer con los riesgos que tú manejes, ¿vale? Entonces, de mi cuenta de $1000, arriesgo el 1% para ganarme el 2% de mi cuenta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que según mi análisis, según mi estrategia, según cómo yo analizo, hay una probabilidad de vender en este punto, ¿sí? Entonces yo tomo mi take profit y mi stop loss, los cuadros, los configuro según mi estrategia, según mi manera de operar. Entonces en este caso vamos a decir que vamos a arriesgar $20, 20 pips, perdón, para ganar 40 pips, ¿sí? Entonces tú dirás, bueno, ¿y esto cómo lo convierto o cómo lo paso al MetaTrader 4 o a mi broker cuando yo voy a operar? Entonces, de la siguiente manera, tú ves acá que estás arriesgando 20 pips. Debes ser consciente que cuando nosotros tomamos una operación en nuestro broker nos cobra una comisión por operación. En mi caso, $2. Entonces, vamos a decir que en este caso ya no son 20 pips, sino son 22. Y nos vamos a la siguiente página, ¿sí? Nos vamos a la siguiente página. My, my FX Book y vamos a definir acá lo siguiente. En par de divisas vas a elegir la divisa que estés operando. En este caso, un ejemplo, el euro USD. Tamaño de la cuenta, dependiendo del tamaño de tu cuenta. En este caso dijimos que $1000. El riesgo de la cuenta, dijimos que arriesgamos el 1% de mi cuenta. ¿Y cuánto estamos arriesgando? ¿Cuánto estamos arriesgando nuestro stop loss? 20 pips. Y sumamos 2 de spread, serían 22. Entonces, a mi operación voy a ingresar con el 0,05 lotes. Ese es el lotaje que voy a poner en mi broker cuando entro la operación. ¿Listo? La segunda manera de hacerlo, si tú eres un operador, ¿sí? Y no tomas una operación diaria, sino que tomas más, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dividir el 1% de tu cuenta en el 0,50%. 0,50%, ¿sí? Entonces, en este caso serían $5 por acá y $5 por acá, ¿cierto? Si tomo dos operaciones. Entonces vamos a ponerlo por acá y este por acá. Listo, entonces vamos a decir que es lo mismo, es el mismo, los mismos pips que tomé, en este caso 22. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya no le voy a poner el ratio riesgo, perdón, la detención de, sí, el ratio riesgo no lo voy a colocar del 1%. ¿Por qué? $1000, porque mi ratio riesgo-beneficio ya no es el 1% porque lo dividí en dos operaciones, entonces sería el 0,50. ¿Cuántos pips? 22. Y quiere decir que en esta operación voy a ingresar al 0,02 lotes. Lo mismo pasa con la siguiente operación de $5. Entonces, estas dos la vamos a ingresar con el 0,02 lotes. ¿Sí? 0,02 lotes. Listo. Entonces, eso para los que operan, hacen más de una operación al día. Y lo otro muy importante, ya teniendo en cuenta esto, vamos a definir lo siguiente. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar por? Entonces aquí, número 1, por día.
Número 2, perdón, acá en por día es por operación. Por operación. Número 2, aquí sí es por día. Número 3, por semana. Número 4, por mes. Entonces acá, por operación, por día, por semana. Vamos a colocar la calada, listo, por semana y por mes, listo. Entonces, si tú tienes claro esto, cuánto estás arriesgando por operación, por día, por semana y por mes, y lo respetas, la probabilidad de que quemes tu cuenta es mínima, ¿sí? Se reduce. Entonces, por operación, 1%, ¿sí? 1% de mi cuenta. O si ya tú operas, haces más operaciones, pues divides el 1% en las operaciones que hagas diariamente. ¿Listo? Entonces, por ende, por día estarías arriesgando el 1%, ¿sí? El 1%. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Por operación, estás arriesgando el 0,50, ¿sí? Porque haces dos operaciones diarias. Un ejemplo. Entonces, estás arriesgando el 0,50% por operación, si haces dos operaciones. Si haces tres operaciones o cuatro operaciones, pues divides el 1% en la cantidad de operaciones que vas a realizar y ahí te va a salir el porcentaje. ¿Listo? Por día, el 1%. Por semana, el 3%. Ojo que este es un ejemplo según mi gestión de riesgo. Ustedes la pueden acomodar según su operativo. Entonces, ustedes dirán, tú arriesgas el 1% de tu cuenta y si hay 5 días en la semana y arriesgas el 1% de tu cuenta, entonces, ¿por qué dices que pierdes el 3% en la semana? Por lo siguiente, yo opero los martes, miércoles y jueves. Yo no opero ni lunes ni viernes, ¿sí? Entonces ahí está el 3% de mi cuenta. 1% martes, 1% miércoles y 1% jueves. Entonces, dado esto, hay un porcentaje ¿de qué? De arriesgar por mes, que sería el del 9 al 12%. Entonces vamos a dejarlo en el 10%, ¿sí? Entonces por mes me tengo permitido perder el 10% de mi cuenta. Entonces, si tú respetas esta gestión de riesgo en tu cuenta y la respetas diariamente por operación, por día, por semana y por mes, vas a tener claro que si pierdes una operación un día, perdiste el 1%, ¿sí? Si perdiste una operación un día, perdiste el 1%. Entonces, volvamos a lo siguiente. Volvamos a la cuenta de $1,000. Vamos a ponerla por acá. $1,000. Entonces, primera operación, menos el 1%, ¿sí? Segunda operación, es una semana o es un día que tienes mala racha y entonces vas menos el 1%, ¿sí? Tercera operación, más el 2%, más el 2%. Entonces, ¿qué quieres decir? Que entonces aquí perdí el 2% de mi cuenta con dos operaciones, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo así, de la siguiente manera. Entonces aquí perdí menos el 2% de mi cuenta, ¿sí? Pero acá en la tercera operación, ¿qué pasa? Que gané el 2%, es decir, que acá quedé en break even, o sea, no gané ni perdí en esta semana, ¿sí? No gané ni perdí. Entonces, no gané ni perdí en esta semana. Volvemos a la siguiente semana, haciendo un ejemplo de que haces una operación diaria y que operas 3 días a la semana, como lo hago yo, ¿sí? Entonces, vamos al siguiente ejemplo. Entonces, número 1, día 1 de mi semana. Entonces, hice el 3% de la cuenta, ¿sí? Un ejemplo. Hice el 3%, me fue bien. Aquí operé la segunda operación, la hice y me gané el 2% porque operé al 1,2 o la aseguré, ¿sí? Y aquí vamos a decir que perdimos el 1%. Perdimos el 1%, ¿sí? Entonces, primera operación gané el 3%. Segunda operación, el 2% lo gané. Tercera operación,
acá es pérdida, menos el 1%. Entonces, queda esto. Da que en estas primeras dos operaciones yo gané el 5% de mi cuenta, ¿sí? El 5% de mi cuenta. Pero ¿qué pasó? Que la última operación la perdí, entonces ya no gané el 5% de mi cuenta, sino que en general, reuniendo mi operativa semanal, salí profit un 4%. Es decir, que gané el 4% de mi cuenta, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Lo puedes hacer dependiendo de las operaciones que tú ganes y demás. Pero entonces quiero que entiendas lo importante de respetar tu gestión de riesgo y que la tengas claramente planificada. Por eso es importante tener en cuenta cuánto vas a permitirte perder por operación, por día, por semana y por mes. Si respetas esto, si respetas tu gestión de riesgo, no hay pierde, ¿sí? No hay pierde. Hay menos probabilidad de que pierdas tu cuenta. Entonces, te invito a que crees tu gestión de riesgo de acuerdo a tu operativa, de acuerdo a tu análisis, ¿sí? Y así sabes cuánto vas a arriesgar en estos factores, ¿sí? Cuánto vas a arriesgar acá. ¿Listo? Entonces, si tienes alguna duda o algo, me puedes contactar por WhatsApp. Que tengas un buen día.